Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de pasar y hojear las vitrinas de muchas librerías. Y de seguro las personas que se interesan mucho por el mundo del ocultismo, del misterio y especialmente de la magia, cuando entran a estas librerías, pues van a querer directamente ir hasta el estante donde se encuentran estos libros y buscar lo que para muchos es realmente un conocimiento, una sabiduría. Y todos queremos de alguna medida, encontrar un libro de esos supremamente interesantes, de forma que nos cautive y con el cual generemos una empatía, porque nos está ofreciendo un mar de conocimiento y de sabiduría a través de sus páginas, de sus párrafos, de las ideas y de la información que nos empieza a transmitir los libros. Las personas que se interesan en el mundo de la magia, sin lugar a dudas, les ha llegado a sus manos un libro que ha sido muy reconocido en el mundo de la magia por mucho tiempo, por siglos incluso. Les estoy hablando de la famosa Clavícula de Salomón, un libro que en nuestros días tiene muchas ediciones, presenta una gran cantidad de impresiones por editoriales, de comentarios en la web, incluso de muchas versiones gratuitas que cualquier persona pues puede acceder a través de la internet, bajarlo y acercarse a ese conocimiento. Hace unos días atrás precisamente habíamos realizado un par de programas dedicados al mundo de los grimorios, a los libros que nos presentan unas fórmulas muy específicas que nos acercan a ese mundo espiritual, al mundo del contacto con estas entidades espirituales que nos van a favorecer o que en alguna medida también nos van a llevar por un camino de experiencias no muy agradables, de acuerdo a realmente cuál es nuestra inclinación. El mundo de los grimorios es muy importante y es muy interesante. Sin embargo, hoy queremos traerles un tercer programa para cerrar precisamente ese ciclo que lo hemos denominado el dossier de nuestra segunda temporada. Y aprovecho para decirle precisamente a nuestros oyentes, a las personas que se acercan, que nos dejan sus comentarios en nuestro canal, que están haciendo sus aportes, de que efectivamente vamos culminando ya con esta temporada. Vamos a ofrecer unos cuantos programas más, pero finalizando efectivamente este ciclo, queremos llegar una vez más con una nueva temporada próximamente para traerles nuevos debates, para renovar muchas cosas desde nuestro canal Ascensión Azul. Entonces es una deuda que queremos definitivamente saldar el día de hoy, entrar a debatir sobre estos grimorios, y les traemos un referente que es muy importante, las clavículas de Salomón. Vamos a analizarlo realmente a la luz de nuestros días y vamos a conocer un poco sobre la importancia de este libro, de este grimorio, donde hay una serie de prácticas, de recetas mágicas, de conocimiento muy interesante, y tenemos muchas preguntas para contestarnos. Una de esas es realmente la clavícula del rey Salomón, las clavículas del rey Salomón fueron escritas por este mítico e interesante personaje, o realmente qué hay detrás de ellas, qué se puede mover, qué discusiones hay en torno a estas clavículas. Y para eso quiero presentarles a un compañero muy querido, ya nos ha venido acompañando, amante de todos estos temas,
y ha dado sus puntos de vista aquí en esta mesa, en nuestro canal Ascensión Azul. Quiero presentarles igualmente en esta noche al señor Fernando Aperador. Fernando, sé que este tema te interesa mucho y tienes mucho por aportar. ¿Cómo estás? Buenas noches, John. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Ampliar conceptos de Salomón y de toda su obra es algo bastante interesante porque tiene unos matices de todos los colores, tantos como de luz y oscuridad. Esperemos sacar que nuestro trabajo de hoy sea de luz. Claro que sí, Fernando. Y de seguro va a ser de mucha luz porque pues a muchas personas que nos vienen escuchando pues les va a dar algunos elementos. Hay que ser muy enfáticos en algo. Nosotros colocamos sobre la mesa un debate, pues nos venimos preparando sobre los temas. Sin embargo, pues hay muchos elementos que a uno se le pueden escapar, hay ideas pues que pueden ir en contraposición. Pero la idea, y siempre lo hemos recalcado desde que iniciamos este proyecto, es ir mejorando con el paso del tiempo, ir ganando experiencia, ir profundizando en nuestros programas, ir dejando como esa huella particular de lo que queremos expresarle pues a la audiencia y de las personas que especialmente nos han venido siguiendo en Latinoamérica y que hacen sus aportes en nuestros programas, en las biografías que han tenido pues muy buena acogida. De todas maneras es un tema muy interesante, un tema muy apasionante y hoy de seguro nos vamos a entretener bastante hablando sobre la clavícula de Salomón y ese personaje tan mítico que es precisamente el rey Salomón. Esto entonces es Ascensión Azul. Queremos saludar a todas las personas, a invitarlos a que nos escuchen y vamos a arrancar entonces con este tercer programa del dossier sobre los grimorios. Esto es Ascensión Azul. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Bueno, Fernando, hay muchas cuestiones sobre la mesa. Yo quisiera empezar este debate haciendo una cita bien curiosa, una cita que precisamente es el primer párrafo de una versión digital que la podemos encontrar en la internet, precisamente de las clavículas de Salomón. Voy a citar esta versión digital de la traducción del hebreo al latín, como lo dice la primera página de esta clavícula, por el rabino Hevok-Nazar, y que la traducción luego del latín al francés la hace Monseigneur de Darbault, creo que así es como se menciona, perdón obviamente, como siempre les queremos pues ofrecer disculpas a nuestros oyentes por la forma como pronunciamos los nombres, realmente no conocemos muy bien parte de estas lenguas, entonces pedimos pues disculpas por ello, sabrán entendernos con la venia pues obviamente de las personas que hablan francés o que hablan el inglés, que admiramos mucho. Entonces hay una traducción bien interesante que pasa del latín al francés. Esta es una versión realmente de 1641. Ya sabemos que y lo vamos a tocar aquí en el programa, hay varias ediciones de la clavícula de Salomón a través del tiempo. Y quiero citar algo que encuentro, el primer párrafo de las personas que digitalizaron o quizás de la versión que se pueda encontrar. Yo lo veo más como las personas que digitalizaron esta edición que se puede encontrar en internet. Abro comillas. Todo el universo ha sabido hasta hoy que desde tiempos inmemoriales Salomón estaba en posesión de todas las ciencias infundidas a través de los sabios preceptos y de las enseñanzas de un ángel, al cual pareció estar tan sumido y obediente que, además del don de sabiduría que le pidiera, obtuvo, y no sin admiración, toda otra suerte de virtudes. Todo lo cual hizo que, llegando Salomón al término de sus días, él mismo estableciese que su hijo Roboam, por sucesión, se hiciese cargo de un testamento que contenía todas las ciencias de las que él usare y disfrutare hasta el día de su muerte. Cierro comillas. Ese párrafo resume un elemento muy importante sobre el tema que nos convoca el día de hoy, y es que estamos hablando de un conocimiento que al parecer mantenía en secreto
o era propietario por vía de derecho ante la conexión con la divinidad, el mismo rey Salomón. Y el mismo rey Salomón, al término de sus días, como un personaje muy reconocido por la historia, especialmente desde el ángulo religioso, pues hace un uso tremendo de esa sabiduría en función del mundo que lo vinculaba hacia el escenario de lo espiritual y del control del mundo espiritual, y quiso entregarle a su hijo, Roboam, ese conocimiento. ¿Por qué es valioso este párrafo? Porque cuando entrega ese conocimiento y Roboam lo adquiere, pues se dice que tras esa sucesión, esos antiguos rabinos que empiezan a heredar por línea, digamos, de herencia o tradición, la sabiduría que Salomón le dio a su hijo, pues empieza a albergar en una serie de textos que son atribuidos a Salomón y que empiezan a reconfigurarse y que pasan por diferentes escenarios y modificaciones, y como nosotros lo hemos hablado aquí en múltiples oportunidades con muchos otros documentos antiguos, pues tiene alteraciones, mutilaciones, se le agrega, se tergiversa, bueno, pasan por un montón de situaciones hasta llegar a nuestros días, lo que hoy conocemos como la clavícula de Salomón, por un proceso muy extenso realmente. Y es muy valioso porque esta introducción, este párrafo de esta versión digital que la pueden encontrar en internet de la clavícula de Salomón, pues nos lleva a vislumbrar a un Salomón desde tres ángulos, que es importante que los tengamos aquí en cuenta a la hora de nuestro debate. Es muy común conocer al rey Salomón precisamente por eso, por ser un mandatario, por ser alguien que ostenta poder, que ostenta una credibilidad política, una credibilidad administrativa, una credibilidad en torno a la dirección de por qué no extenderse, conquistar territorios. El rey Salomón es quizás uno de los reyes que desde el mismo pueblo judío ha mantenido por su herencia, porque le da el peso. Recordemos que por la tradición judía, y más aún lo que llega a nosotros de la Biblia, pues los judíos llegaron, entre comillas, y digo entre comillas, ser esclavos de los egipcios. Para mí realmente eran personas del común que iban a Egipto a trabajar, como lo hacemos los latinoamericanos cuando nos vamos, por decir algo, para los Estados Unidos. Sin embargo, no con ello quiero pues como invisibilizar la otra parte en donde han habido procesos de esclavitud, pues por muchos pueblos. No, tampoco podemos tapar el sol con un dedo frente a esa realidad. Pero a través del poderío de egipcio, a través de la magia de Egipto, que también se revela con todos estos personajes de la Biblia, porque incluso se llegaron a enfrentar hacia la magia de ese pueblo que también nos hereda hasta nuestros días un potencial mágico tremendo, de cómo esos patriarcas de origen judío, patriarcas de las religiones, de las principales religiones, de la religión judía, del cristianismo y por qué no del islamismo, traen a nosotros como esas dos vertientes, esa magia egipcia que llega a nosotros por muchas otras fuentes, como ese criterio también espiritual por parte de estos patriarcas. El caso es que Salomón es reconocido por ser un rey muy rico, por cierto, con minas, con vínculos afectivos hacia otras reinas, pero también hay otra visión de Salomón, y es la visión de ese ser sabio. No solamente lo vemos como un rey con un poder, sino también como un hombre sabio, como un hombre que sabe tomar decisiones, como un hombre que adquiere esa cualidad, esa virtud, hasta por parte de la divinidad, digamos como por el voto o por la confianza, o digámoslo así, la vestimenta que le otorga Dios a Salomón para obtener todos estos prodigios, y lo hace también un hombre sabio. Pero qué tal hablar un poco también de ese rey o de ese sabio desde el mundo de la magia, porque también Salomón es considerado como un gran mago. Ahí tenemos esas tres vertientes. Fernando, tienes mucho por aportarnos desde estas tres vertientes sobre Salomón en esta noche. Para contestar parte de esas preguntas, ¿qué nos podrías decir? Primero,
que la consanguinidad con la cual se dice que Salomón llega al trono no es tanta. A ver, empecemos con una historia remota y empecemos con el diluvio universal. A Yahvé, después de que se salva el planeta, después del diluvio, después de que llega y se establece nuevamente la vida, él decide no coger a otros pueblos, sino a los nómadas como sus elegidos. Y de ahí empezamos con el padre Abraham, el famoso padre Abraham, y empezó a coger a los pueblos que eran nómadas como los elegidos, siempre prometiéndoles su tierra prometida. Pasa el tiempo, después del padre Abraham, siguen diferentes tipos de personajes, llegamos al personaje de Moisés, y de ahí en adelante empiezan a llegar diferentes tipos de líderes de estos grupos. Patriarcas. Los hebreos tenían una característica de estar unidos en 12 tribus muy importantes y dispersas. Y en el 1079, en el 1007 a 1079 fue donde el rey Saúl, que fue el primer rey unificado, o sea, cuando hablamos del reino unificado fue que todas esas, todo ese poco de grupos de esas 12 casas se reunieron en un solo Israel unificado, ya fue el primer rey unificado. Pero este rey Saúl tenía un adversario muy poderoso, que era David, y era que David fue más impuesto en la orden, en la orden del rey, por sus grandes hazañas militares y por haber vencido a Goliat. Saúl no le entregó el poder a David pues como de muy buena manera, aunque se le reconocía todos sus actos heroicos, pero no vendía de la consanguinidad de los jeques de las grandes casas. De David nació Salomón, pero lo curioso es que Salomón no nació como primogénito. Salomón salió como segundo hijo de una concubina del rey David que se llamaba Betsabé. Entonces, bajo ese orden de ideas, cuando nos hacen ver a un Salomón como una persona de dinastía, de consanguinidad pura, pues bajo estas órdenes de ideas y de la historia, no es que lo sea tanto. Igual, es un hebreo de consanguinidad importante, pero no necesariamente viene desde el origen de los grandes patriarcas como un rey. El rey David fue uno de los reyes más sabios, fue uno de los preferidos por Yahvé. Le dio una cantidad de conocimiento y poder que luego se lo da a su hijo. Pero entonces, ¿quién fue Salomón? Salomón, como ya lo vamos a comentar, es el tercero y último rey de ese Israel unificado. La Biblia lo considera el hombre más sabio del mundo. Reinó 40 años entre 970 al 930 a.C. y como decías ahora, se le atribuye una cantidad de cosas. Se le atribuyen magia, se le atribuye sabiduría, se le atribuye poder, se le atribuye riquezas y se le atribuye una cantidad de cosas que hoy por hoy muchos investigadores colocan en duda. ¿Qué le podemos más decir a nuestros oyentes de Salomón? De Salomón podemos saber mucho porque según la Biblia, pues según los creadores de la Biblia, escribió varios libros. Tenemos como el Eclesiastés, Proverbios, el Cantar de los Cantares, todos son obra de Salomón. Y si queremos renombrar y revisar cómo era esta persona, qué es lo que nos quería decir, pues leyamos estos libros en la Biblia. Sí, bueno, han habido muchas discusiones en torno a los autores incluso de estos libros en lo que llega a nosotros como un libro sagrado, más aún para el cristianismo. Sin embargo, lo que sí no podemos dejar de lado es la presencia de Salomón en las escrituras que son denominadas sagradas para esta religión. Y el valor que tiene pues realmente lo que nos cuentas, Fernando, de un personaje que de todas maneras pues desciende en cierta medida de una línea de personas ya muy reconocidas también por la Biblia. Siempre ha habido como una relación sanguínea, una relación entre varios personajes, entre casi que varias familias, precisamente con esa relación sanguínea tan fuerte, y que van heredando como, digámoslo así, esas facultades de conocimiento o de reconocimiento más bien de la divinidad judía y cristiana,
famoso Yahvé, que a través de múltiples situaciones pues les hereda a estos personajes del pasado un conocimiento, les delega incluso responsabilidades frente al manejo y pasan por una serie de pruebas muy tremendas que a la final pues de la cual se vierten historias que llegan a nosotros bajo la sabiduría popular, porque es que muchos de estos libros de la Biblia y de muchos otros autores pues son reconocidos como textos en donde uno puede encontrar poemas, casi que poemas, o los famosos salmos, una gran cantidad de información que se le atribuye a estos personajes importantes, especialmente escritos en el Antiguo Testamento y que tienen un vínculo muy directo con el mundo judío. Salomón no es indiferente a todo esto, no es indiferente y como lo decíamos al comienzo del programa, todos tenemos un referente de Salomón precisamente por ser un rey y más aún por llegar hacia nuestros días como un personaje de mucha sabiduría, pero el Salomón del mundo de la magia es conocido pues sí por grandes círculos, no masivos, pero sí por grandes círculos de personas que se interesan por el mundo de la magia y con el paso de los años y de los siglos este conocimiento mágico se ha venido ampliando. No es lo mismo en la Edad Media acceder a ciertos documentos de los cuales vamos a tener la oportunidad aquí de charlar, sino que hasta nuestros días uno se puede meter a la internet y recibir un montón de versiones del tema que nos convoca el día de hoy. Pero Salomón es alguien muy valioso, pues se dice que él muere más o menos por allá en el año 931 a.C. Vale la pena hacer esta salvedad en este punto porque Salomón es un personaje que más o menos le lleva unos 1000 años de antigüedad a Jesucristo. Estamos hablando de que sí es un personaje que es reconocido posiblemente a nivel histórico, más aún de las referencias que tenemos de algunos libros. Si verdaderamente fue un personaje que vivió y que tuvo su reconocimiento allí en el Oriente Medio, él murió más o menos en el 931, como les acabo de decir a nuestros oyentes, antes de Cristo, y hay que tener en cuenta de que hace más o menos unos 2000 y alguito de años Jesús pues fue crucificado. Estamos hablando de un personaje que supuestamente vivió más o menos hace unos 3000 años atrás. Entonces eso es muy importante para que empecemos a darle un poquitico más de contexto temporal a esta charla que nos convoca pues el día de hoy. ¿Qué más podríamos conocer entonces, Fernando, de Salomón en esas dos facetas, de rey o de hombre justo? Pues hablando como rey, fue una persona que creó el reino de Israel administrativamente muy bien diseñado. Puso a que cada una de las 12 casas con algo de poder y que le rindieran poder a una casa central que era gobernada por él. Llegó a traer a Israel, digámoslo de cierta manera, progreso militar, progreso económico. Al ser una persona alquimista se tiene nociones de un Salomón alquimista y que tuvo mucha importancia en el desarrollo económico, social, cultural, político y religioso de Israel. Hay algo muy importante que hay que resaltar en Salomón y es la construcción del gran templo, el templo que Yahvé le había pedido a su padre el rey David. Sí. La historia cuenta que Yahvé en el monte Moria le pidió a David que hiciera el famoso templo, el templo en honor a Yahvé, que antes era el tabernáculo, que era el que montaba Moisés a medida de que iba llegando a diferentes partes. Hacía una especie de templo para la oración de Yahvé y para los sacrificios que solicitaba este Dios. Y fue Salomón realmente el que construyó este templo, un templo magnífico, un templo donde hay mucha historia, donde empezamos entonces a ver el anillo de Salomón, la mesa de Salomón, el arca de la alianza y una cantidad de objetos mágicos que tenía Salomón que le aumentaban mucho más su poder. A través de la historia hay una cantidad de investigaciones con respecto a estos objetos mágicos que hoy por hoy al parecer no se sabe dónde quedaron. Y el que los tenga pues sería el monarca más poderoso del mundo. Claro, hay varios elementos aquí
que es muy importante resaltar a estas alturas de este conversatorio, de este debate. Lo primero es que el templo es un templo muy famoso, sin embargo lo que queda en pie actualmente es el famoso muro de las lamentaciones, donde vemos constantemente en la televisión a muchos personajes de la vida haciendo sus oraciones y peticiones, pero también muy comúnmente a los rabinos tradicionales haciendo sus oraciones de forma inclinándose, como dándose un poco golpecitos suaves en la frente hacia un muro. Se dice que realmente este muro es lo que queda de este templo en pie, como dice Fernando, un templo con unas características especiales y que no solamente para la vida religiosa o histórica, sino para el mundo de la magia adquiere un sentido muy importante. También, como nos dices, pues el rey Salomón aprende a ser un administrador de toda esa gran herencia económico-política que hereda del rey David, de la organización precisamente, como nos dices, de las famosas 12 casas o distritos que son delimitados precisamente en medio de este reino, y entabla como esos límites precisamente con muchos otros imperios de aquel entonces. Estamos hablando de Egipto, estamos hablando de todos esos pueblos por allá en el río Éufrates y específicamente en Mesopotamia, lugares que hoy en día presentan un conflicto muy grande. En relación precisamente a la riqueza, Salomón era considerado un rey que verdaderamente amasó y administró un gran potencial económico, o sea que habían recursos, según llega a nosotros, a través de los referentes que se sabe y que se conocen del rey Salomón. También se dice efectivamente que fue una persona que tuvo hasta su harem, un harem muy personal. Y leyendo algunas otras biografías, algunos otros datos de la internet, de páginas muy conocidas que la gente puede fácilmente consultar, hay uno que me llamó mucho la atención, es que al parecer llegó a honrar a otros dioses en su vejez, porque hay un dato bien interesante, y es que él en algún momento llegó a tener conflictos con el mismo Yahvé, y hasta el mismo Yahvé le llegó a tener como cierto nivel de respeto. Eso yo pienso que nos lo puedes profundizar, Fernando, cuando empecemos a hablar un poquitico más profundo sobre cada uno de estos elementos mágicos, porque el templo tiene una construcción religiosa asociada a él, pero también tiene una construcción mágica a través de cada uno de estos elementos y a través del poder a nivel de la magia que pudo ostentar el mismo Salomón, ¿verdad? A ver, entonces cojamos estas dos inquietudes de una. La primera, ¿por qué se dice que Salomón se identificó con otros dioses y adoró otros dioses? Parece ser que una de las concubinas, al tener Salomón diferentes concubinas de diferentes tipos de creencias religiosas, una de ellas le pidió a Salomón que hiciera una escultura de su padre, y quedó tan perfecta, que esta concubina empezó a adorar esta estatua, sí, algo que le dio a Yahvé mucha furia, y fue lo que hizo que le quitara, mandó pues un enviado de Yahvé a quitarle el anillo a Salomón, que era con el cual tenía todo su poder, y al quitarle pues su anillo, Salomón quedó totalmente desprotegido, y esa furia de Yahvé por haber construido una especie de monumento diferente a lo que él quisiera, fue lo que empezó a generar en Salomón una discrepancia fuerte con Yahvé, al punto de desafíos mutuos, y no se sabe bien la historia porque Yahvé vuelve y reconsidera a Salomón y vuelve y le envía su anillo para que él siga teniendo todo su poder. Sobre este tema hay cantidad de información, ¿cierto? Algunos dicen que por ese momento ya Salomón tenía la capacidad de invocar una cantidad de seres y de espíritus muy poderosos al mismo nivel de Yahvé, y Yahvé, al sentirse amenazado por un mortal, decidió mejor, digámoslo de alguna manera, hacer las paces, devolverle el poder que le había sido dado inicialmente y igualar las cargas. Eso es con respecto a la historia que se tiene sobre Salomón, adorador de diferentes dioses. Al ser un hombre muy inteligente y muy abierto de pensamiento, pues recibía las diferentes culturas y era respetuoso pues como de todas sus creencias. Y con respecto al templo de Salomón, ese tema es muy complejo, es bastante largo,
Y ese templo era específicamente para resguardar y para poder tener el Arca de la Alianza. Sí. Un Arca de la Alianza que también tiene una cantidad de historias, de ser una especie de máquina futurista o de ser algo radioactivo o algo maldito, dado de que solamente algunas personas podían tener acceso a ese Arca de la Alianza. El templo tenía que tener esa Arca de la Alianza en las afueras, o sea, nunca el Arca de la Alianza tenía que estar dentro del templo, sino que el templo tenía una construcción y en su mitad un patio abierto donde se colocaba el Arca de la Alianza. Las hazañas que hacía el Arca de la Alianza son supremamente misteriosas, y todo ese tipo de atribuciones mágicas se le dan a Salomón, que fue el que realmente construyó por primera vez el templo. Fernando, entonces tenemos el templo, tenemos ciertos lugares que son importantes, pues acá nos das elementos como para que nosotros en este debate y también nuestros oyentes pues se vayan haciendo ideas y vayan contestando de pronto posiblemente algunas de estas preguntas que nos estamos haciendo el día de hoy en torno a este tema tan interesante que involucra al rey Salomón y al mundo de la magia. Y vayamos entonces a un dato muy particular. Nos estabas hablando un poquitico sobre elementos mágicos, elementos de un valor muy importante. Ahorita nos mencionabas, por ejemplo, la famosa mesa. La mesa tiene muchas características. Eran elementos que me imagino que estaban muy a la par de la famosa Arca de la Alianza, que no se sabe realmente dónde está. Algunos incluso llegan a colocarla en tela de juicio y hay muchas... en tela de juicio su existencia y hay muchas conclusiones en torno a la presencia de estos objetos. Por ejemplo, hay visiones que nos muestran de que quizás el Arca de la Alianza, quizás como lo dices, tenía una relación muy directa quizás frente a la mirada actual y nuestro conocimiento actual como una especie de arma nuclear, por el poder y por las características de cómo solamente unos personajes podían acceder a ella, podían darle un tratamiento a ella. Obviamente viene todo un proceso con otros patriarcas, con otros personajes. Ahí estamos hablando también de Moisés, alguien anterior muy importante al rey Salomón, pero siempre están presentes en la vida estos objetos con una característica esencial, que es la característica de poder, es la característica de un vínculo directo con la divinidad. El Arca de la Alianza inicialmente representaba eso, pues, puesto que habían sacerdotes que solamente en un momento determinado podían, o en una fecha muy clara, podían entrar y darle la administración, por ejemplo, al Arca de la Alianza, mientras se generaban esos campamentos tan especiales. De hecho, me imagino que el Templo de Salomón tuvo sus referentes, no como un templo elaborado en piedra, con un simbolismo muy profundo, sino también en los momentos en los cuales se dice que el pueblo de Israel estuvo en el desierto y habían grandes campamentos en donde se construía en ese campamento y estuvo aislada el arca, que es uno de esos objetos misteriosos. Pero también hay otros objetos que entran a jugar en la vida de Salomón y que tienen un carácter un poco más personal, un poco más mágico, como por ejemplo la mesa o el anillo que nos acabas de mencionar. ¿Qué características tenían estos objetos? ¿Por qué eran tan importantes? ¿Qué relación realmente tienen con Moisés y con el mundo de la magia? A ver, empecemos de pronto con Moisés. El primer instrumento mágico que tenía Moisés y del cual tienen mucha historia es el famoso báculo o bastón que tenía él, con el cual abrió el mar, con el cual daba órdenes y el cielo le respondía. Pero ya luego, después de que le fue entregada el Arca de la Alianza, ya ese bastón pasó a segunda fase, porque ya con el arca se podía hacer de todo y tenía mucho más poder. Es más, no fue entregada directamente a Moisés, sino a su hermano Aarón. Y a Aarón se le enseñó el diseño y cómo iba a ser ese Arca de la Alianza, y solamente sus sacerdotes, sus más allegados, eran los que lo podían manipular. Pero con este instrumento se podía colocar la tierra fértil, se podía dar alimento, tenía el poder de guiarlos específicamente por lugares donde podían encontrar agua. O sea, tenía una cantidad de poderes que hoy por hoy pues ya los investigadores extrañan mucho que ese Arca de la Alianza. Fuera de eso, ya dado que Salomón, después de montar su templo, le fue dado por Yahvé un anillo,
un anillo mágico con el que podía hacer, o sea, pasamos del bastón de Moisés a un anillo. Se redujo considerablemente el artilugio de poder. Sí, El candelabro, el famoso candelabro de siete, la de menorá, siete, sí. de siete velas. Ujú. La mesa, en la mesa aparece, tenía una especie como se dice que era como un espejo, ¿cierto? Ujú. Se relaciona mucho la mesa con el espejo, y ese espejo se podía ver el pasado y el futuro, se podía ver diferentes mundos. Hoy por hoy, entonces, si yo escucho eso, leo eso sobre la mesa, que era un artilugio que tenía algo plano, que podía ver el pasado y el futuro y diferentes imágenes, pues yo podría decir, es un portátil, ¿no? Sí, Entonces, sí, un portátil. El una portátil es un pantalla, una portátil que puede ver pantalla. diferentes mundos. Entonces, para nada descabellado de que Salomón tenía unos objetos de poder, podríamos ya no decirlo tanto mágicos, sino tecnológicos. En Ajá. su momento, claro, tendrán que ser mágicos, pero como digo, son solamente especulaciones. Pero que esos utensilios o esos artilugios que tenía Salomón le daban un poder supremamente grande, claro que lo daban. Entonces pasemos de la parte física, yo pienso, y te hago esta propuesta de la parte física a esa parte espiritual. Realmente el conocimiento de Salomón, no solamente el vínculo de sabiduría, no, el conocimiento mágico de Salomón. Salomón como un mago espiritual, como alguien que llevaba a cabo una serie de recetas espirituales con las cuales tenía un vínculo más directo con la divinidad. ¿Sí? ¿Qué podemos conocer entonces de ese Salomón y de esos procedimientos mágicos? De ese Salomón sabemos que escribió mucho, que escribió demasiado, pero luego de su muerte fueron salvados realmente dos libros, o dos escritos de él, ¿cierto? Que es el Testamento y las famosas claves del rey Salomón, o clavículas del rey Salomón. Al parecer, luego de la muerte de él, sus adversarios se encargaron de quemar todos sus otros escritos, y solamente tenemos como historia de estos. Eh, ¿Quién le dio a Salomón toda esa información? Al parecer se le apareció un ángel de Yahvé, Ujú. el cual le transmitió una cantidad de información fuera de la que le había transmitido su padre David, y entonces eso fue lo que sumó el gran conocimiento que luego él tuvo, para ser el rey que fue y para poder escribir lo que escribió. Y yo quiero hacer un aporte en este momento. Voy a citar un artículo que me pareció muy interesante y es muy pertinente precisamente aquí en este debate, y te complementa lo que nos estás diciendo de cómo él obtuvo o cómo posiblemente Salomón obtuvo ese conocimiento que luego se traduciría precisamente en los libros que llegan a nosotros. Hay un artículo digital, lo puede la gente consultar en la internet. Es un artículo publicado en Cuadernos del Minotauro. Estamos hablando del posiblemente el volumen 2 del 2005, y es un artículo escrito por el señor Fernando Figueroa. El título del artículo es La clavícula de Salomón, la magia como osamenta expresiva de los miedos y deseos humanos. La clavícula de Salomón, la magia como osamenta expresiva de los miedos y deseos humanos, publicado en Cuadernos del Minotauro en el año 2005. Hay una versión digital en la internet, y quiero citar un párrafo donde precisamente este autor nos habla de esto que Fernando nos está contando, de cómo Salomón obtiene su conocimiento, abro comillas. Pero no hay por qué darle tantas vueltas y tantas vueltas a este asunto, cuando es el mismo Salomón quien nos desvela la solución al enigma de cómo alcanzó dichos conocimientos. Así lo indica en el texto. Un ángel se le apareció y se le reveló por infusión. No es extraño, ya en la Biblia se describe esa especial relación entre Salomón y lo divino, y cómo Dios en sueños le entregó toda la sabiduría inimaginable. Por ejemplo, el libro de los Reyes, en su versículo 3, del 5 al 15. De este modo, la sabiduría de Salomón sobrepasaba la de todos los hijos de Oriente y la sabiduría de todo Egipto. Que era por aquel tiempo como decir que no había ni hubo nadie más sabio que él, y que no había pueblo más poderoso que el hebreo.
Podría así discernir sin problemas entre el bien y el mal, y conocer cualquier secreto de la naturaleza animada e inanimada, y consecuentemente ejercer un feliz y provechoso gobierno. Cierro comillas. Esa es una relación que nos presenta este autor para reforzar un poco lo que nos cuentas, Fernando, de cómo él llegó a recibir en sueños esa preparación espiritual, y por qué no, hasta como se dice y como es tan famosa en las historias de la Biblia, se presentan los ángeles y dan este conocimiento. Exacto, y ya ahí en adelante encontrar una justificación específica de cuándo, cómo y dónde se escribieron todo ese poco de artículos de Salomón es muy complejo. Lo que sí tenemos claro es lo primero. Según Flavio Josefo, en el siglo I había un sacerdote de nombre Eleazar, y él fue de los primeros que sacó, o podríamos decir que fue el primero que sacó escritos dichos por Salomón. Eh, Él hacía estos actos mágicos al emperador Vespasiano. Vespasiano lo llamaba constantemente a este sacerdote, a Eleazar, y le decía que enseñara a hacer exorcismos, que le enseñara a hacer fórmulas mágicas, y en esas fórmulas mágicas y en todos sus conjuros aparecía el nombre Salomón, ¿cierto? Como Salomón lo ordena, como Salomón lo dice, como por la orden de Salomón. Y Eleazar es uno de los primeros que sale. Hay algo muy curioso con Eleazar. Él hacía exorcismos con un anillo también que tenía. El anillo tenía como una especie de formas de raíz, sí. Y cada vez que hacía un exorcismo o que era un conjuro, colocaba en la mitad de ese procedimiento el nombre Salomón. Históricamente, eso es lo primero que aparece físico, escrito, donde se menciona Salomón. Ya luego, en el 900 aproximadamente, fue donde aparecen las claves de Salomón, que es realmente la clavícula a la que nos convoca hoy esta charla. El 900 más o menos después de Cristo, antes de Cristo. Después de Cristo. Claro, eso es importante aclararlo aquí para que muy bien, nuestros claro oyentes tengan claro más o menos el espacio temporal. Y sí, pues tienes razón, con el paso del tiempo pues se va dando un total interés, como dices, Fernando, a las citas y a las menciones de Salomón en muchos de esos textos o libros que empezaban a circular de modo que yo me atrevería a decir bajo la mesa por los paradigmas mentales y por la discusión religiosa en torno al contenido de muchos de estos libros, que quizás enseñaban a mantener un contacto precisamente con fuerzas no muy luminosas, sino más bien con fuerzas un poco oscuras. Yo me atrevería a decirte que Salomón se empezó a convertir en un personaje muy valioso a la hora de tener en cuenta, y más aún como lo dices, en cada uno de estos procedimientos. Se empezó a convertir como en una referencia que le daba peso a las prácticas, pero también el nombre de Salomón se pudo haber mezclado con muchos otros procedimientos mágicos de toda índole, y eso nos lleva a una gran cantidad de inquietudes o de preguntas que nosotros nos podemos empezar fácilmente aquí a hacer y a cuestionar. Las clavículas de Salomón son muy valiosas porque es quizás el libro que alberga, o el grimorio que alberga en esencia muchos de estos conocimientos asociados a este personaje. Yo en lo personal diría que hago como una división, tengo como una discrepancia sobre si verdaderamente fueron escritas o no las clavículas por el mismo Salomón. Yo diría que, como en el tema de los apócrifos, hay veces colocar hacia ciertos documentos determinados apelativos o nombres les daba más fuerza. Es como con el tema de los apócrifos, cuando se les da los títulos a estos documentos que también son históricos, la singularidad de en sus títulos incorporarle la palabra evangelio, ¿sí? El evangelio según determinada persona, el evangelio según tal grupo. Es porque le daba como el peso precisamente a esos documentos que se movían en esa época temprana del cristianismo. Lo mismo empezó a pasar precisamente con el mundo de la magia, especialmente por las citas que tiene Salomón. Salomón, de todas maneras, empezó a ser reconocido como una persona muy sabia también en torno a la magia, y citarlo constantemente en parte de estos libros mágicos, de estas recetas para la comunicación con el mundo espiritual, bien sea a través de la teurgia, ¿no es cierto?,
o del arte, del Goetia, pues le daba como mayor peso. Y nada raro de que se cite precisamente a Salomón como una fuente de conocimiento, pero parte del conocimiento que está expuesto en las clavículas realmente haya tenido un origen en otro momento de la historia específico. ¿Por qué digo esto? Y que quede a modo de discusión, y lo dejo aquí en la mesa porque pues yo en lo personal considero que realmente la clavícula de Salomón pues no fue directamente escrita por Salomón. Y es, nosotros qué podemos encontrar de conocimiento, cómo puede estar organizado ese conocimiento en la clavícula. Según también nos plantea el autor del artículo que les acabo de mencionar, La clavícula de Salomón, la magia como osamenta expresiva de los miedos y deseos humanos, por Fernando Figueroa, él tiene un párrafo también muy interesante en su artículo que hace referencia a un conocimiento que ya está activo especialmente y muy famoso durante los días de los alquimistas y de los grandes cabalistas, por contener en la estructura precisamente de este grimorio una serie de características, de rituales, de oraciones que al parecer beben de muchas fuentes, como lo dice el autor de este artículo, y no están alejadas las fuentes egipcias, babilónicas, ¿sí?, con una fuerte influencia caldea, y griegas, y ya eso nos pone a pensar de que obviamente no solamente esas fuentes a posterior de la vida del mismo rey Salomón, sino también con un fuerte componente astrológico, ¿sí? Nos lleva a pensar de que realmente la datación de ese documento no lo podemos hacer en épocas de Salomón, porque es que cuando hablamos del componente astrológico es un componente muy común para nosotros, de cómo se nombran los planetas típicos o tradicionales desde la alquimia, desde la astrología, que eran muy de boga en los labios, en el conocimiento popular de esos magos de la Edad Media, magos del siglo XVI, XVII, incluso XVIII, y especialmente de la fuerte influencia cabalística. Ahora bien, la tradición salomónica no la podemos cortar ni mutilar por el lado de la cábala tradicional, porque obviamente se dice que el conocimiento de Salomón fue transmitido a su hijo, y de su hijo empezó a ser heredado precisamente por muchos rabinos, y la tradición judía obviamente lleva a que se estructure esa parte mística del judaísmo que es la cábala, y precisamente desde allí parta en esencia Salomón como un personaje muy importante, desde donde hay muchos procedimientos que empiezan a tener como esa serie de posibilidades de sincretismo, de unión con muchos otros saberes en épocas determinantes para este conocimiento, y se empiezan a mezclar una cantidad de conocimientos que buscan reforzarse con el nombre de Salomón, precisamente por esto, por el componente astrológico, y lo vamos a ver quizás en la estructura cuando la mencionemos aquí, de cómo se estructura la clavícula. Esto nos permite dar a entender de que hay una apertura en un momento determinado del mundo hebreo, precisamente por esos intercambios culturales, y que buscan reforzar precisamente el conocimiento, apropiándose precisamente de nombres que vinculen precisamente a personajes como el mismo Salomón. Pero entonces entremos ya en sí, en las clavículas. ¿Qué son las clavículas? ¿Cómo están estructuradas? ¿Y qué se puede esperar al leer de ellas? Las clavículas de Salomón es el testamento que Salomón le deja a su hijo Roboam, para que consiguiera todo el conocimiento que él tuvo y lo pudiera pasar a través del tiempo. Este libro tiene una temática dividida en dos partes, o sea, dividida en dos tomos. El primero tiene maldiciones, conjuros, invocaciones, sellos para llamar y controlar espíritus demoníacos. También tiene fórmulas para solicitar favores de espíritus de la luz, métodos para hallar objetos robados, tesoros, encontrar el amor y la invisibilidad. El segundo tomo habla de cómo realizar exorcismos, construir objetos mágicos, amuletos, cosas para agradecer a los espíritus, y cómo se hacer
cómo hacer sacrificios y ofrendas. Ujú. Bajo ese orden de ideas, uno dirá que es un libro que tiene una cantidad de conocimiento muy delicado, y así lo es. Claro. Aquí en este libro se podemos ver cosas tan importantes como diferenciar los tipos de cielos, los diferentes tipos de ángeles. En el libro se habla sobre sobre el famoso cielo empíreo, ¿cierto? Ujú. El cielo empíreo es el más alto de los cielos, es realmente el Edén, el paraíso donde está el Dios supremo. Allá es donde se van realmente las almas, lo que en la India le dicen el nirvana. Se habla en este libro como el cielo empíreo, pero también habla como el primer móvil, que es otro cielo, que es el cielo noveno, y donde se van otro tipo de seres. También hablan del segundo cristalino, del primer cristalino. Se diferencia muy bien la característica de los ángeles o espíritus en los diferentes cielos de los planetas. Estamos hablando que ya en ese momento hablaban del cielo de Saturno, de los jupiterianos, de los marciales, de los solares, los venusianos, los luminares. Entonces es un compendio de información muy importante, que tiene que ser leído realmente por personas que conozcan la terminología. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted empieza a leer ese libro va a encontrar una cantidad de espíritus de demonios y ángeles que para otras culturas no lo son. Ujú. Entonces, la serie en invocación, puedo decir, por decir algo de Astaroth, algunos lo toman como el portador de luz, algunos lo toman como un ser que está en el inframundo esperando la entrada junto con otros dioses a los espíritus. Entonces es muy importante aclarar este tema, porque la temática del libro, al hacer todo este tipo de conjunciones, la persona que realmente lo lea debe tener un conocimiento amplio sobre la magia y sobre los diferentes rituales, y sobre todo los espíritus que usted está invocando en ellos. Entonces podríamos pensar en una primera parte de la clavícula de Salomón, donde vamos a encontrar a través de sus textos una serie de relaciones, de tablas con seres espirituales, con ángeles, con, digámoslo así, genios, o con, quizás, ¿por qué no, como dices, tomándolo de una forma muy responsable, quizás con entidades no tan de alta vibración o no entidades espirituales, pues para un servicio o con un objetivo lumínico, sino quizás también bajo, como lo denominamos, demonios. Y también nos estás hablando de que hay una parte precisamente en la clavícula de Salomón que tiene que ver con la preparación y con todo lo relacionado a la vestimenta, a la parte instrumental de la magia. Pues de hecho en las versiones digitales que nosotros podemos encontrar en internet, haciendo relación a estos dos aspectos de lo que podemos encontrar en el libro, sí podemos ver una tabla de nombres mágicos y horas asociados a los ángeles. Entonces hablan, por ejemplo, del domingo y menciona a varios personajes, una serie de nombres, y hay personajes muy conocidos, como por ejemplo Miguel, Gabriel, ¿sí? Que son mencionados en la Biblia, pero a la par de muchos otros ángeles, o como dices, quizás seres que no son tan conocidos y que quizás puedan tener una connotación mucho más oscura, porque pues Salomón también es uno de esos símbolos de conocimiento, en donde para poder controlar la oscuridad tienes que conocer realmente a la oscuridad y tienes que saber cómo opera, ¿sí? Hay que tener en cuenta que una cosa, el mago no es mago blanco ni mago negro, el mago simplemente es mago, y utiliza las fuerzas de oscuridad o las fuerzas de luz según su conveniencia. Claro. Entonces, bajo ese orden de ideas podemos tener eso muy claro, que Salomón, al escribir este libro, no lo estaba escribiendo para seres de luz o para magos blancos o para seres que iban a ayudar a los otros o no. Él simplemente comenta cómo se consiguen las diferentes comunicaciones con estos seres, y cada uno, dependiendo de su naturaleza, le puede servir a uno para algo o para otra cosa. Entonces otro elemento valioso que nos estás mencionando aquí, aparte de toda esa connotación que nosotros podemos encontrar en el libro de carácter astrológico, de tablas de asociación con estos seres y de la preparación de muchos de esos elementos, tiene que ver en sí con la práctica, precisamente con las operaciones que se llevan a cabo para cumplir con algún tipo de objetivo a nivel espiritual, ¿verdad?
Claro que sí, porque es que en el momento de realizar un exorcismo, ¿usted a quién debe llamar? ¿A un ser de oscuridad o a un ser de luz? ¿Cierto? Pero al hacer una maldición, ¿usted a quién debe llamar? A un ser de luz, a un ser. Entonces, dependiendo de mi necesidad, yo tengo que saber a qué tipo de ser buscar. Para eso también hay la elaboración de algunos talismanes que se mencionan, de anillos, de objetos de protección, eh, que pues llegaron a ser muy señalados en épocas, pero que realmente pues estos libros, estos grimorios terminan convirtiéndose en una fuente de conocimiento para saber qué tipo de objetos se pueden realizar. Incluso hay un elemento que es muy llamativo en las clavículas de Salomón, y es precisamente la descripción y la forma de cómo podemos elaborar una serie de pantáculos o de digámoslo así, figuras mágicas, mandalas o de cierto tipo de figuras que nos permiten como una comunicación con el mundo espiritual, ¿sí? Como el famoso tetragramatón, por ejemplo. Sin embargo, aquí específicamente están los códigos de 35 pantáculos que se pueden diseñar con diferentes tipos de finalidades, ¿verdad? De acuerdo, y cada uno puede ir asociado a una diferente zona horaria, a un diferente ser del uso de oscuridad, para diferentes tipos de De operaciones finalidad. mágicas. Ujú. Por eso es muy importante, y por eso lo aclaro de pronto, es que ese tipo de operaciones mágicas sean elaboradas con responsabilidad y con conocimiento, Claro. porque luego lo vemos como tú lo decías en los diferentes libros que fueron escritos a posteriori, tergiversando una cantidad de cosas. Más adelante vamos a encontrar en la famosa llave menor de Rey Salomón, donde ya en los conjuros y en las representaciones ya no se va a hablar de Dios, sino que se habla de Jesús, cosa que no tiene sentido, porque si supuestamente ese libro fue escrito mucho antes del nacimiento de Jesucristo, no tiene por qué estar metido en ningún tipo de oración. Ujú. Entonces es muy importante aclarar este tema en este momento, porque cuando el lector quiera empezar a leer las clavículas, tiene que tener esto muy en cuenta para no llevarse después un susto, como lo hacen algunas veces las personas que practican la Ouija. Claro, exacto. Cuando hablamos de los pantáculos, sí, o de los sellos, muchas veces de Salomón, pues hay de diferentes finalidades. A mí me llamó mucho la atención uno en particular. Por lo general son circulares, ¿sí? Presentan como una serie de firmas, ¿cómo lo podría denominar? Como de arabescos, que a la vez tienen una correlación precisamente con cada uno de estos seres, o que se representan, o que tienen un vínculo con este sello, con este pantáculo. Y hay uno que me llamó mucho la atención, que tiene una afinidad con la magia solar. Dice así: eh, el pantáculo que pertenece al sol y por consiguiente a sus ángeles debe hacerse sobre una piel de león en el mes de agosto, en día y hora del sol. También se puede hacer sobre una placa de oro muy puro. Posee gran virtud para adquirir la amistad de un príncipe y gran señor, y por medio de él un hombre de la corte podrá llegar a alcanzar los más altos cargos. Entonces miren lo interesante. Pues obviamente en lo personal yo no lo haría sobre la piel, y mucho menos de un león. Pero cuando se le da esa correlación precisamente a la funcionalidad de cada uno de estos sellos, hay una asociación hacia una virtud específica. Yo diría que este sello solar le permite a ciertas personas generar lazos de amistad, cada vez más con personajes que ostentan responsabilidades, o que ostentan una vida pública, o que pueden llegar a representar en cierta medida el poder, como lo dice acá, pues un príncipe o un gran señor, para alcanzar altos cargos. Hay mucha correlación de varios de estos sellos, y describen 35 de ellos con una función específica, ¿verdad? Sí, es que hay que tener en cuenta esto. Estos sellos no son ajenos a esta cultura. Hay diferentes culturas que también los trabajan. En la cultura japonesa es muy común el término de jutsu y genjutsu, con el cual el practicante mago
o el practicante de la invocación hace una serie de movimientos, una serie de escrituras y invocaciones para recibir favores de diferentes tipos en este caso shinigamis, como se le llaman en el Japón, o diferentes elementales de la naturaleza. Ujú. Es muy curioso, cuando uno lee la descripción de varios de estos pantáculos o varios de estos sellos de Salomón, están asociados a un planeta, habla de cómo se puede someter a los espíritus asociados a esta realidad, a estos planetas, y cómo muchos de ellos deben hacerse en la piel de algunos animales que deben ser sacrificados. Obviamente estos procedimientos irían a ir en contraposición de los planteamientos religiosos y de la iglesia, y de por sí cuando uno lo lee realmente tiene una connotación más bien como oscura, pero cumplen funciones muy específicas. Claro, lo que pasa es que ahí se habla que tiene que ser de la piel de un tigre, por decir algo, la piel de un león. Pero ¿cómo conseguirla? La idea es que tú pelees con ese animal y que usted, ganando esa batalla, se haga dueño de esa piel. Ya la cosa cambia cuando vos estás enfrentando a un animal de estos para poder obtener su piel, porque entonces ya estaríamos en igualdad de condiciones. Muchas personas simplemente necesitan una piel de león, pues mandan a matar un león y con eso supuestamente se tiene el poder. Algo debe haber, ¿cierto? Obviamente algo lo tiene que haber. Pero si usted como ser se enfrenta mano a mano a un animal de estos y lo vence, ya en Frankalip usted sí tiene derecho a esa piel, ya las cosas cambian. Claro. Algunos incluso de estos sellos mencionan, por ejemplo, casos tan curiosos como por ejemplo la gente que va por un camino y que al tenerlo sirve como de, digámoslo así, de talismán para evitar ser embolatado por espíritus que estén allí, como para no extraviar a la gente, no hacer perder a la gente. Cumplen como muchas funciones también de protección frente al mundo espiritual. Sí, es que hay que tener en cuenta una cosa. Mientras tú comentabas eso, me acordaba de las enseñanzas de Don Juan de Castaneda, donde se habla donde el maestro le dice al discípulo que él tiene que sacar su propia magia enfrentando él mismo sus propios demonios, y le enseña una cantidad de rituales eh, que cuando uno los asimila, pues no es que sean tan diferentes a los que se citan en estos libros. Ujú. Sí, tienes mucha relevancia. Uno empieza a ver muchas cosas detrás de cada uno de estos sellos, de estos pantáculos, de este conocimiento con una finalidad. Y me llama mucho la atención porque quizás es una de esas fuentes que nos llevan a pensar en la geometría, en los dibujos, realmente, en la relación que hay en muchos de estos sellos con lo que llega de esa vibración a través de los símbolos, a través de una mirada más profunda sobre el valor de estos códigos para nosotros y para el mundo sutil. Y no solamente tus códigos, John. Hay rituales donde vos te vas a enfrentar a seres de bajo astral o de oscuridad, donde vas a percibir toda esa energía que ellos tienen, y tienes que ser lo suficientemente fuerte para poder resistirla, porque si no la resistes pierdes el trabajo y posiblemente puedes perder hasta tu vida. O sea, es que es una cosa muy compleja y hay que tenerlo en cuenta. No solamente son los símbolos, son todos los rituales de alta magia que se pueden hacer con este tipo de información. Sí, pues de hecho lo que dices es muy valioso, Fernando, porque igual gran parte del conocimiento que se puede adquirir a través de este libro, que apoyo tu aporte, en donde hay que tomarlo con mucha responsabilidad y cualquier persona incauta pues puede llevarse un susto, implica realmente, como muchas otras funciones, labores, y que ya la hemos trabajado aquí a través de las biografías de algunos magos conocidos y de muchos otros programas, es el hecho de quizás buscar controlar el mundo espiritual, el mundo asociado a ciertos planetas, a ciertos seres, y con ello obtener cierto tipo de favores. Y en parte esa era la sabiduría también a nivel mágico y espiritual de Salomón, el querer someter y querer tener control sobre ciertas fuerzas, y para ello habían un conjunto de procedimientos, un conjunto de sellos y hasta de objetos. En las mismas clavículas de Salomón pues observamos o podemos leer cómo se preparan algunos de estos elementos. Se menciona por ejemplo el cuchillo para las víctimas, ¿sí? O la espada,
Claro, qué animales sacrificar, algunos animales específicos y en una hora específica. Entonces es así, es la manera más ideal de conseguir poder a costa de enfrentarse a ciertas cosas que no mucho tipo de personas los pueden hacer. A lo que me refiero es esto, he conocido varias personas en el mundo mágico que intentan meterse a hacer ese tipo de rituales y en el momento de estar haciéndolos, al enfrentarse a cosas como matar a un animal o a formas de expresarse contra un ser demoníaco, un ser de bajo astral, y no poder hacerlo, después de haber abierto una cantidad de portales, después de haber generado una cantidad de energía, de haber generado una cantidad de decretos y estar en la mitad del procedimiento y fallar, eso es supremamente complejo porque, como les dije anteriormente, pueden perder la vida. Casos son muchos, de hecho nosotros tocamos aquí un particular cuando hablamos precisamente de Aleister Crowley, un mago y de un mago del siglo XX, un mago muy famoso durante el siglo XX, y él pues en varios procedimientos, precisamente practicando algunos rituales muy famosos en estos grimorios, pues efectivamente como que cortó estos procedimientos y a través del análisis pues de muchas personas que conocen sobre la vida de estos personajes y que han tenido una visión más crítica y un análisis más profundo, pues dan a entender de que efectivamente eso los perjudicó, los llegó a tocar desde sus aspectos emocionales, psicológicos y por qué no hasta físicamente, y llegó a contaminar o a dejar con un montón de fuerzas vinculadas a esos procedimientos, esas puertas que se abren en esos espacios en los cuales llegaron a realizar esas prácticas. Por ejemplo, en el caso de Aleister Crowley, la famosa mansión Boleskine House, donde él lleva a cabo sus prácticas y al parecer deja ahí una cantidad de espíritus. Cuando tocamos el tema de estos elementos mágicos, me llama mucho la atención en estas traducciones cuando hablan de realizar una serie de exorcismos a cada uno de esos elementos y utilizan la palabra exorcismo pues obviamente como con una connotación de limpieza, de purificación, de quitarles algo, pero ese término no es tanto como utilizar precisamente la palabra limpieza o purificación, sino exorcizar, es más como para mí expulsar, es más como alejar, y hay muchos de esos elementos como las plumas, el buril, el tintero, la taza, una serie de elementos que hay que exorcizar, hay que purificarlo desde ahí, hay que expulsarle quizás algún tipo de no sé, de influencia energética que tienen que ver con estos elementos que acompañan el conocimiento a través de muchos de estos grimorios para llevar a cabo una labor específica. Y lo que pasa es que hay algunos elementos que por su propia naturaleza tienen un poder implícito. El atame o anillo de doble o cuchillo, perdón, de doble filo, el tenedor, algunos huesos para realizar oráculos. Entonces, cuando se refieren de exorcizar es dejar que esa energía natural del elemento sea perteneciente solo para ti, ¿cierto? Por eso es muy importante que cuando una persona está haciendo un ritual para apoderarse de la energía de un atame o de un tenedor, ese elemento se vuelva único y exclusivamente para ti y que solamente se haga para un tipo específico de rituales. Por eso vamos a encontrar magos que tienen diferentes tipos de atames o cuchillos de doble filo para diferentes tipos de rituales, al igual como tenedores y otro tipo de instrumentos. Entonces, en lo que se refiere a esto de exorcizar es eliminar la energía tiene por su naturaleza el elemento y volverla para ti. Claro. Es muy interesante todo este tema. Podríamos realmente tardarnos mucho en comentar un poco más sobre este valor del mundo de la magia asociado a Salomón, a su conocimiento. Y pues obviamente la invitación es a que las personas que escuchan nuestras grabaciones, nuestros programas aquí en nuestro canal Ascensión Azul, pues también puedan indagar, puedan consultar más sobre el tema y puedan hacer sus aportes, porque es muy claro, valioso lo que estamos viendo. Sea la chispa para que las personas investiguen cada uno por su lado y que realmente sea beneficioso lo que nosotros le hemos contado esta noche.
Claro, Fernando. No sé qué más quieras como aportar, qué más se te queda en el tintero que nuestros oyentes quieran conocer sobre este tema. Pues que obviamente es muy largo y hay mucho por decir, pero de pronto algo que como conclusión o como... Específicamente es eso, por eso hicimos la claridad del primer libro pues conocido, que son las clavículas del rey Salomón. Entonces sería, primero léete las clavículas, luego si quieres leerte la llave menor de Salomón, que fue escrita ya en el siglo XVII, o otro tipo de documentos posteriores, lo hagas, o sea, sigue la cronología, el primer libro editado, y ya luego haces comparación con nosotros para poder diferenciar, porque muchas personas compran las versiones más modernas y obviamente tienen una transcripción muy diferente y tienen rituales que no son fidedignos a los originales. Claro, tienes toda la razón, Fernando. Eh, yo quiero cerrar este programa precisamente citando la advertencia eh, del libro de las clavículas de Salomón, que en su versión digital pues logramos consultar en la internet. Hay muchas versiones impresas obviamente, y de la cual pues se hizo una introducción al comienzo de este programa. Quiero también cerrarlo especialmente con un párrafo a modo de advertencia. Pero antes de ello pues yo quiero como concluir un elemento, tener en cuenta varios elementos importantes de esta discusión. Y es que como en muchos otros programas hacemos un llamado precisamente, reforzando lo que nos dices Fernando, a la prudencia, a que las personas puedan leer y a que no jueguen con elementos que el día de mañana pues les pueden generar algún tipo de malestar. ¿Por qué? Pues para muchas personas estos temas pueden ser más indiferentes, pueden ser temas que quizás carecen de un valor porque tienen una inclinación más hacia el raciocinio, pero también hay muchas cosas que nosotros no nos hemos podido explicar, y hay muchos otros procedimientos y hay fuerzas que obedecen realmente a este conocimiento por una razón, y es que es un conocimiento conocido por tanto tiempo, con una práctica tan específica a través de los siglos, a través de los años, que ya tiene un reconocimiento, tiene una energía acumulada, y hay muchas fuerzas que responden precisamente a estos procedimientos. Entonces hay que ser muy conscientes, tener una certeza, una estabilidad mental, emocional, espiritual, para llevar a cabo cada uno de estos procedimientos, y una madurez, porque si bien muchas veces a través de estos conocimientos no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando y qué temas las personas pueden llegar a relacionar y qué vivencias pueden estar asociadas si no se tiene la mayor responsabilidad. Es bueno que las personas sean conscientes de esto para que no tengan un malestar. Nuestro objetivo primordial es tocar este tema. Creo que hemos entregado un último programa bien interesante sobre los grimorios. Uno de los grimorios más famosos es la clavícula de Salomón, las clavículas de Salomón, y hay una serie de recetas y de procedimientos. Vamos a seguir haciendo parte de estos programas, les vamos a dedicar más tiempo, quizás ya no a modo de dossier, pero sí vamos a tocar ya cosas muy específicas, abriendo precisamente parte de estas secciones en nuestro canal. Voy entonces a leer, a citar esta parte, que es importante que la tengamos en cuenta, abro comillas. Hijo mío, es ya tiempo de que te diga que cuando hagas todos esos pantáculos y otros con diferentes caracteres, no olvides jamás el incensamiento, ni emplees otros utensilios que los del arte, y que no trabajes más que en las horas y días del planeta dominante. En todas las cosas tendrás que estar atento a la operación y no olvidar nada de lo que pueda contribuir al éxito de lo que los pantáculos y operaciones prometen. Por lo demás, querido mío, te ordeno que no entierres esta ciencia, sino que hagas partícipe de ella a todos tus amigos, con la salvedad, empero, de no abusar de la misma ni profanar las cosas divinas, ya que bien lejos de volverse amigo de los espíritus, eso sería el medio para llegar a la total destrucción de cada uno. Pero tampoco hay que prodigar esta ciencia entre los ignorantes, ya que esto sería algo tan reprobable como echar perlas preciosas en el gaznate de un cerdo. Es preciso, por el contrario,
que de un sabio e iluminado pase a otro, para que de esta forma el tesoro de los tesoros no se eche al olvido. Cierro comillas. Esta es la advertencia final. Obviamente desde lo personal creo que no fue escrita realmente por Salomón, sino que el autor, las personas que hacen el compendio en un momento determinado de estas clavículas, cierran con este tipo de advertencia. Digo de que no es precisamente escrita por Salomón, precisamente por esta alusión quizás muy bíblica al conocimiento del cristianismo, de echarle perlas preciosas a los cerdos, ¿sí? Y hay muchos elementos que están ahí, pero que es válido precisamente como para cerrar parte de la conclusión de este tema del día de hoy, recordándoles que acabo de citar las clavículas de Salomón, la versión digital de la traducción de 1641, al parecer realizada por el rabino Jebox-Nazar, que fue una traducción del latín al francés, perdón, del hebreo al latín, y luego pasa de una traducción del latín al francés. Muy comunes esas copias, como les acabamos de contar, las copias francesas en España, que luego llegan hasta nuestros días. Esta es una copia que muchas personas la pueden entregar y la pueden consultar en internet. Esperamos entonces les hayamos contribuido en parte de este conocimiento, que les haya gustado este programa el día de hoy. Quiero agradecerte, Fernando, por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Y por ser parte pues de esta mesa y de estos programas. Esperamos seguir teniendo la presencia de muchos de nuestros otros compañeros y de los programas que tenemos preparados para ustedes. Quiero volverles a recordar, ya para cerrar, de que estamos próximos a cerrar nuestra segunda temporada y venimos preparando ya una tercera temporada, que es importante. Los invitamos a que participen aquí en nuestro canal Ascensión Azul, que nos dejen sus comentarios, sus aportes, y quiero que sepan de que los llevamos en el corazón. Yo soy JF, esto es Ascensión Azul, y que pasen un resto de noche especial. Gracias.